Desperté en uno de esos martes lluviosos en Madrid donde las nubes pesan sobre los tejados y el aroma del café se mezcla con el sonido de la lluvia contra los cristales. Mi vida con Iván, mi marido desde hace más de 10 años, era tranquila, casi predecible. Aquella mañana, mientras él se ponía su chaqueta y yo terminaba de doblar sus camisas y preparar su termo de café, lo observé irse por el portal del edificio antiguo de la calle Velázquez, en nuestro tranquilo barrio de Salamanca. Me quedé sola, envuelta en mi bata fina de algodón blanco, con los pies descalzos sobre las baldosas frías. La casa estaba impregnada de ese aroma a limpieza y a algo indefinible, como si flotara un eco de lo que alguna vez fui. Al revisar el buzón, entre facturas y publicidad de rebajas, encontré una hoja doblada sin sobre ni remitente. El borde estaba rasgado, la letra era clara, elegante. Eres realmente hermosa cuando dejas de intentar ser perfecta. Me quedé de pie, la nota apretada entre los dedos. Sentí un cosquilleo recorrer mi espalda, una mezcla de inquietud y curiosidad. Guardé la nota en el bolsillo del batín. El lavavajillas murmuraba en la cocina, la televisión sonaba de fondo, pero yo sentía que algo invisible me observaba, como si una cámara silenciosa me siguiera los pasos. Al subir al dormitorio, mis manos buscaron sin pensar un sujetador de encaje azul oscuro que rara vez usaba. No era para Iván, él apenas notaba esos detalles desde hacía años. Lo hice por mí, para recordar cómo se siente el roce delicado de la tela fina en la piel, ese leve cosquilleo. Elegí también una falda de lino blanco y una blusa de gasa muy ligera, que apenas dejaba adivinar la silueta debajo. No era provocación, era autenticidad, era un regalo para mí misma. Bajé a tirar la basura y en el portal me crucé con Adrián, el vecino nuevo del 2A. Alto, piel bronceada, cabello desordenado y manos grandes, marcadas por el trabajo. Llevaba unos pantalones vaqueros viejos y una camiseta blanca ajustada, con manchas de pintura. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y una sonrisa apenas visible. «Buenos días», murmuró, su voz grave, casi susurrando. Le respondí con una sonrisa corta y sentí que su mirada se detenía en mi cintura justo antes de apartar los ojos. Subí las escaleras más rápido de lo habitual, sintiendo un calor inesperado en mis mejillas. ¿Era por la nota? ¿Por la ropa? ¿O por el modo en que Adrián me miró, sin palabras? Al mediodía, Iván llamó solo para preguntar si había apagado la luz. Ninguna pregunta sobre cómo estaba o qué sentía. Nuestra relación era funcional, cortés, pero tan tibia que a veces costaba recordar cómo empezó todo. Dormíamos juntos, sí, pero como dos islas lejanas, cada uno en su pequeño universo de rutinas. Esa noche, al desvestirme frente al espejo, me observé más de lo habitual. El cabello recogido en una coleta floja, el rostro sin maquillar, la blusa de gasa deslizándose por los hombros y el encaje azul asomando bajo la luz suave del dormitorio. Toqué el borde del sujetador con los dedos, simplemente para comprobar que la piel seguía viva, sensible, capaz de estremecerse. A la mañana siguiente, mientras barría el pasillo, escuché el timbre. Era Adrián, sosteniendo una linterna pequeña y una caja de herramientas. ¿Me podrías ayudar? Se han ido los fusibles en mi trastero y necesito que alguien alumbre un momento, pidió con voz tranquila. Dudé apenas un segundo, pero asentí. Bajamos al sótano, un espacio húmedo con olor a metal viejo y madera mojada. Mientras él arreglaba los fusibles, yo sostenía la linterna con manos temblorosas. En un momento, al acercarse para tomar una herramienta, rozó mi brazo con el dorso de la mano. Sentí la piel erizarse bajo la manga de la blusa. Fue apenas un roce, una descarga, pero lo sentí en todo el cuerpo. No hubo palabras ni miradas largas, solo una electricidad muda en el aire. Subimos de nuevo en silencio. De vuelta en casa, respiré hondo y apoyé la frente en la puerta cerrada, notando cómo el corazón latía un poco más rápido que antes. Esa noche Iván volvió tarde y, mientras cenábamos en silencio, no notó nada distinto en mí. Yo sí. Había una energía nueva en mi interior,
una mezcla de nervios y esperanza, de miedo y deseo. Los días siguientes pasaron como si algo invisible se hubiera instalado en mi casa. Todo parecía igual, el aroma del café, la rutina de siempre, los pasos de Iván entrando por la puerta, pero yo miraba más a menudo por la ventana, esperando a ver a Adrián en su terraza, con el torso al descubierto, cubierto de gotas de pintura. A veces nuestros ojos se encontraban y ambos bajábamos la mirada, pero el calor en mi pecho duraba minutos. Empecé a buscar excusas para cruzarme con él, bajar la basura, salir al balcón a regar las plantas, colgar la ropa más temprano. No hablábamos, pero los pequeños gestos, las miradas, los silencios, creaban una atmósfera imposible de ignorar. Una tarde, al abrir el cajón de la ropa interior, elegí una blusa semitransparente que nunca me había atrevido a usar antes y la preparé para el día siguiente. Me gustaba cómo se sentía la tela sobre la piel, cómo el aire se colaba entre las fibras y despertaba cada poro. Esa noche, antes de dormir, me puse un pijama de satén suave, con encaje en los bordes. Me miré en el espejo, la tela se adaptaba a mi cuerpo sin apretar, deslizándose sobre la piel como un susurro. No era para Iván, ni para nadie. Era solo para mí, porque necesitaba sentirme diferente, viva. La siguiente semana, Madrid parecía conspirar conmigo. El cielo se había despejado, el sol inundaba las terrazas y los balcones de nuestro edificio, como si todo estuviera esperando que algo sucediera. Iván seguía con su ritmo habitual, saliendo temprano, volviendo tarde. A veces, al volver a casa, encontraba su chaqueta colgada en la entrada y las noticias sonando de fondo, pero ya no sentía que perteneciera a ese escenario. Una tarde, mientras arreglaba mi cabello frente al espejo, elegí un vestido ligero de lino beige, que caía hasta media pierna y dejaba los hombros al descubierto. El tejido, casi transparente a contraluz, era suave y fresco. Me puse unos pendientes dorados pequeños y, para completar, unas sandalias con tiras finas que abrazaban mis tobillos. Me detuve a observarme, la piel ligeramente bronceada, el cabello suelto en ondas naturales, los labios con solo un toque de bálsamo de fresa. Esa tarde, al sacar la ropa al tendedero del balcón, vi a Adrián en el suyo. Llevaba unos pantalones cortos oscuros, sin camiseta, y una pulsera de cuero en la muñeca. En sus manos grandes, sostenía una taza de café. Noté cómo me miraba mientras colgaba una de mis blusas de seda, la que Iván siempre decía que era demasiado atrevida para el día. Me detuve unos segundos, los ojos de Adrián recorrieron mi silueta, pero no de una forma vulgar, sino con una especie de asombro tranquilo. Al volver al interior, sentí el corazón acelerado. No era solo por él, era por mí, por la forma en que la tela acariciaba mi piel, por la sensación de mostrarme al mundo de un modo que nunca antes había permitido. Al día siguiente, bajé al portal a recoger un paquete. Al volver, en las escaleras, vi a Adrián cargando una caja llena de herramientas. Se detuvo, dejó la caja en el suelo y me sonrió. ¿Te ayudo con la bolsa?, preguntó, con voz baja. No hace falta, gracias, contesté, aunque acepté su gesto y le entregué la bolsa de tela con fruta. Mientras subíamos, nuestros brazos rozaron un par de veces, apenas nada, pero suficiente para que una corriente eléctrica me recorriese. Noté el aroma a madera y barniz de sus manos, y durante un segundo, la imagen de sus dedos marcados quedó grabada en mi mente. En la puerta de mi piso, me devolvió la bolsa, nuestras manos se tocaron y ninguno retiró la suya de inmediato. ¿Te gusta la fotografía?, preguntó, señalando mi vieja cámara que colgaba de mi hombro. Asentí. Me contó que él restauraba cámaras antiguas como hobby, que le encantaban los objetos con historia. Le dije que siempre buscaba retratar lo invisible, lo que no se ve a simple vista. Él sonrió, con una expresión cómplice. Esa noche, me senté a la mesa con Iván. Él estaba más callado de lo normal, revisando papeles. Me preguntó si quería salir el sábado, quizás al retiro, como solíamos hacer cuando éramos novios. Sentí un nudo en el estómago, pero acepté.
No quería perderlo, solo necesitaba sentirme más que un apéndice en su vida. Después de cenar, me encerré en el baño. Me quité el vestido con lentitud, dejando que el satén de la ropa interior nueva, casi invisible bajo la luz tenue, acariciara mi piel. Me miré en el espejo largo, el sujetador era de encaje blanco, muy fino, y la braguita apenas una promesa, adornada con una pequeña cinta de raso. La bata de gasa gris caía sobre los hombros, transparente en las mangas y el escote. Sentí que esa prenda, tan delicada, era un fetiche silencioso. La sensación de la tela y la imagen de mi propio cuerpo envuelto en ella me hacían sentir poderosa, aunque solo fuera para mí. Al salir del baño, noté que Iván ya dormía. Me acerqué a la ventana, miré el balcón de Adrián. Las luces de su piso estaban encendidas. Me quedé quieta, observando la sombra de su figura moviéndose tras las cortinas. Me imaginé la textura de su camiseta manchada de pintura, el olor a madera, y sentí un escalofrío recorrerme. Era una especie de deseo nuevo, limpio, distinto. No buscaba a alguien, buscaba una versión de mí misma que hacía años había olvidado. Esa madrugada no pude dormir. Me levanté, me puse una camisa de algodón larga, blanca, y caminé descalza hasta la cocina. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj marcaba el paso del tiempo. Me preparé una infusión y me senté en la mesa, los muslos desnudos sobre la silla fría. La sensación de la tela ligera, casi sin ropa interior debajo, era un pequeño secreto, una rebeldía silenciosa contra la rutina. Al amanecer, vi desde la ventana cómo Adrián salía a correr, con un pantalón corto y zapatillas gastadas. Sus piernas fuertes y bronceadas se perdían entre los árboles de la avenida. Me sorprendí deseando cruzarme con él en algún momento, aunque solo fuera para escuchar su voz tranquila. Ese viernes, Iván llegó a casa con flores, un ramo de lirios blancos. Hacía años que no tenía ese gesto. Me los entregó, me miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, vi algo de nostalgia en su mirada. Últimamente te noto diferente, Daniela. ¿Estás bien? Sonreí y respondí que sí, que solo necesitaba sentirme más viva. Él no insistió, pero su silencio fue pesado. Me marché al dormitorio, acaricié los pétalos de los lirios y me tumbé en la cama, imaginando el tacto de otras manos en mi piel, manos ásperas de trabajo, manos que sabían mirar lo invisible. La siguiente mañana, al abrir el buzón, encontré un pequeño paquete sin remitente. Dentro, una pulsera de cuero negro, igual a la que siempre lleva Adrián, y una nota. Para que no olvides quién eres cuando nadie te ve. Me la puse en la muñeca derecha. Era solo un gesto, pero sentí que me pertenecía. El cuero era suave, olía a nuevo, a aventura. Al mirarme en el espejo, noté cómo ese simple accesorio cambiaba mi postura, me hacía sentir más segura. Esa noche, me preparé para dormir con un pijama corto de satén rosa claro, casi translúcido, que dejaba a la vista mis piernas y el contorno de mis caderas. Me recogí el pelo en un moño desordenado, apliqué una loción suave en la piel y, al mirarme una última vez en el espejo, me sonreí. Por fin sentía que el deseo podía ser inocente, sin culpa, solo un juego con mi propia imagen. Durante los siguientes días, la vida en el edificio siguió su curso habitual. Pero para mí, cada gesto cotidiano parecía tener un brillo diferente. Iván se mostraba más atento. Proponía cenas fuera, me invitaba al cine, pero nuestros encuentros eran amables y distantes, como si cada uno desempeñara su papel sin convicción. Una tarde de domingo, mientras la luz dorada del atardecer inundaba el salón, decidí ponerme un vestido negro de algodón, de tirantes finos y escote discreto. El tejido abrazaba mi figura sin apretar, dejando la espalda al descubierto. Elegí unos pendientes de plata en forma de luna y, por primera vez en años, caminé por la casa descalza, con las uñas pintadas de rojo oscuro, sintiendo el frescor del suelo en cada paso. Mientras recogía la ropa limpia, noté el roce de la pulsera de cuero negro en mi muñeca, la que había recibido anónimamente.
Era un pequeño recordatorio de esa parte de mí que deseaba salir a la superficie. Al pasar por el espejo, me detuve para observarme, el cabello suelto y ligeramente ondulado, la piel con un leve brillo de crema corporal, el vestido apenas insinuando el contorno de mis caderas. Sonreí, ese día me sentía diferente, poderosa, sin miedo a lo que pudieran pensar. Esa noche, después de cenar con Iván, una conversación cordial, casi burocrática, salí al balcón a respirar el aire templado de la primavera madrileña. A lo lejos, las luces de la ciudad titilaban entre los edificios. De repente, escuché pasos en la terraza vecina. Era Adrián, con el torso desnudo y un pantalón de chándal oscuro. Encendía una lámpara pequeña, y el resplandor resaltaba sus tatuajes y las venas de sus brazos. Nuestros ojos se cruzaron. Él me dedicó una sonrisa silenciosa y alzó la taza, a modo de saludo. No hablamos, pero permanecimos así, a metros de distancia, compartiendo el silencio de la noche. Me apoyé en la barandilla, notando el frío del metal bajo la piel desnuda de mis brazos, y sentí como mi respiración se volvía más profunda. Esa misma semana, al regresar de la compra, encontré en la puerta de mi piso una pequeña caja de cartón, decorada con una cinta granate. Dentro, había una cámara fotográfica antigua, restaurada y reluciente. Junto a ella, una nota escrita a mano. Captura lo que nadie ve. Reconocí la letra de Adrián. El corazón me dio un vuelco. Guardé la cámara en el fondo de mi armario, como si fuera un tesoro prohibido. Esa noche, me puse un conjunto de ropa interior color marfil, de encaje suave y tirantes cruzados en la espalda, y encima una bata larga de seda que rozaba el suelo con cada paso. Me miré largamente en el espejo, deslizando los dedos sobre la tela y la piel. No era una provocación, era una afirmación de mi derecho a sentir y a desear, aunque solo fuera en secreto. Los días pasaban, y Adrián se cruzaba cada vez más a menudo en mi camino. Unas veces en el ascensor, otras al sacar la basura, o al coincidir en la lavandería comunitaria del edificio. Siempre encontraba una forma de saludarme con una mirada intensa, pero contenida. Había en sus gestos una especie de respeto silencioso que, lejos de alejarme, me atraía aún más. Una tarde, al volver del mercado, Adrián estaba reparando una mesa en el patio interior. Llevaba una camiseta sin mangas y unos pantalones viejos llenos de manchas. Al verme pasar, me ofreció una naranja de su bolsa. Al cogerla, nuestras manos se rozaron de nuevo, esta vez un poco más intencionadamente. La textura de la fruta fría en mi palma, mezclada con el calor de sus dedos, me hizo estremecer. Nuestros ojos se cruzaron durante un segundo interminable. Si alguna vez quieres aprender a revelar fotos en casa, dímelo, susurró, casi sin mirarme. Asentí con una sonrisa tímida y subí a mi piso con el pulso acelerado. Esa noche, la tentación de escribirle una nota, de dejarle una foto anónima, fue casi irresistible. Pero me limité a mirar la cámara antigua en la estantería y a imaginar todo lo que aún quedaba por descubrir. En casa, la relación con Iván seguía siendo correcta pero distante. Él notaba mi cambio y, aunque intentaba acercarse, yo ya no podía fingir que nada había pasado. Algunas noches, cuando él dormía, me escapaba al balcón envuelta solo en una camiseta larga y la pulsera de cuero. Me sentaba en la silla de mimbre, con las piernas dobladas bajo el cuerpo, y dejaba que la brisa acariciara mi piel. Cerraba los ojos y me permitía fantasear con otras vidas, otras manos, otros deseos. Un sábado, Iván sugirió que saliéramos a cenar fuera. Me arreglé con esmero, falda lápiz de terciopelo azul oscuro, blusa de seda blanca con botones dorados, tacones bajos y un perfume ligero, floral. Sentí miradas en la calle y en el restaurante, pero ninguna era tan intensa ni tan auténtica como la de Adrián. Esa noche, al volver a casa, Iván me abrazó por la cintura y me susurró al oído que le encantaba verme así, distinta, más segura. Yo sonreí, pero en mi interior solo sentía una nostalgia extraña, la certeza de que estaba cruzando un umbral del que no habría vuelta atrás.
A la madrugada, me deslicé en la cama vestida solo con la bata de seda y la pulsera de cuero. Antes de dormir, saqué la cámara antigua y me hice un autorretrato frente al espejo, jugando con la luz y las sombras, cubriendo mi rostro con la mano y dejando que solo la silueta de mi cuerpo se adivinara tras la tela. Imprimí la foto y la escondí entre las páginas de un libro, como un secreto que solo yo podía entender. Lo invisible se iba convirtiendo en mi verdadera vida, en mi refugio y mi rebeldía. El verano avanzaba, y la ciudad de Madrid hervía bajo el sol, mezclando olores a jazmín y a asfalto caliente. En mi vida, todo era igual y, a la vez, todo era diferente. El calendario se llenaba de pequeñas rutinas: comprar fruta fresca en el Mercado de la Paz, leer en la terraza por las tardes, salir a caminar temprano para evitar el calor del mediodía. Pero lo que antes me parecía rutina, ahora se sentía como una ceremonia secreta. Las mañanas eran mi pequeño ritual de libertad. Mientras Iván aún dormía, me preparaba un café con leche y lo tomaba descalza, mirando por la ventana como el barrio despertaba. Me gustaba jugar con mi imagen en el reflejo del cristal. Algunas veces llevaba una bata de satén azul claro, otras, un camisón de algodón que apenas cubría los hombros, dejando la piel a la vista. Mi pelo, normalmente recogido, lo dejaba caer en ondas naturales, y mis labios solían tener un ligero brillo de bálsamo de menta. Empecé a experimentar con ropa que antes guardaba para ocasiones especiales: una falda de seda plisada, larga, que me hacía sentir etérea, blusas de lino con escotes atrevidos pero elegantes, sandalias de tiras finas que dibujaban líneas delicadas en mis pies. Descubrí que usar medias de encaje bajo vestidos vaporosos, incluso en verano, era un pequeño placer solo para mí, un fetiche discreto, puro tacto y estética. Una vez, para sentir algo distinto, hasta me até un lazo de terciopelo negro alrededor del tobillo, a modo de pulsera. Nadie lo notó, pero yo sí. Cada vez que el lazo rozaba mi piel, me sentía distinta. Mi relación con Iván era cada vez más silenciosa. Por las noches, después de cenar, a veces me sentaba a su lado en el sofá, ambos viendo la televisión en un silencio cómodo, pero cada uno lejos en sus pensamientos. Él intentaba acercarse, me ofrecía un masaje en los hombros, se preocupaba por el trabajo, me proponía ver una película juntos. Yo agradecía sus gestos, pero ya no sentía ese cosquilleo antiguo, esa necesidad de estar cerca. Una noche, mientras me peinaba frente al espejo con un cepillo de madera, Iván apareció detrás de mí y me abrazó suavemente por la cintura. Su gesto era tierno, pero me pareció ajeno, casi fraternal. Le sonreí a través del reflejo y apoyé la cabeza en su hombro. Sentí gratitud, pero también un abismo entre nosotros. Con Adrián, todo era diferente. No había palabras directas, solo gestos, miradas, silencios que decían más que cualquier confesión. Cada vez que coincidíamos en el portal o en el mercado, él me miraba como si me leyera por dentro. Una mañana, saliendo del portal con una cesta de naranjas, me crucé con él en la acera. Llevaba una camiseta azul marino y pantalones cortos gastados. Al rozarnos en el paso, noté el calor de su brazo, la piel bronceada bajo el sol. «¿Qué tal, Daniela?», preguntó, deteniéndose a mi lado. «Bien», respondí, insegura. «El verano me está cambiando». Adrián sonrió y me ofreció una de las naranjas de mi propia cesta, como si compartiéramos un secreto. Caminamos juntos hasta la esquina, hablando de trivialidades: el calor, las obras del barrio, las mejores rutas para pasear al atardecer. De pronto, se detuvo y miró mi muñeca. «¿Te gusta la pulsera de cuero?», preguntó, señalando el accesorio que me había regalado en secreto. «Mucho», contesté, bajando la mirada. «Me recuerda que puedo elegir quién quiero ser cada día». Nos quedamos en silencio unos segundos, pero el bullicio de la ciudad parecía quedarse lejos. Sentí que el tiempo se estiraba y se detenía entre nosotros. Volví a casa con la sensación de haber vivido algo especial, aunque todo había sido apenas un cruce de palabras y miradas. Por las tardes, cuando Iván salía a correr, yo me quedaba sola en casa.
Aprovechaba para experimentar frente al espejo, probaba diferentes peinados, jugaba con pendientes largos y collares delicados, me envolvía en pañuelos de seda o me ponía vestidos cortos de algodón que dejaban al descubierto mis piernas, bronceadas por el sol. Una tarde, probé medias negras con costura trasera, las combiné con un vestido de lino claro y me tumbé en la cama a leer. La sensación de la tela sobre la piel, el contraste de texturas, me hacían sentir especial, como si preparara una escena solo para mí. Un día, al abrir la puerta para bajar la basura, encontré una nota doblada en el felpudo. Hay belleza en la manera en que te mueves cuando nadie te ve. No pierdas eso. No había firma, pero supe al instante de quién venía. La guardé en la caja de madera junto a las fotos y pequeños objetos que coleccionaba estos meses. Los sábados por la mañana, Iván y yo íbamos juntos al rastro, el mercado de antigüedades. Caminábamos entre los puestos, él buscaba libros antiguos, yo, telas y bisutería. Aquel sábado, encontré un pañuelo de seda estampado con rosas rojas. Lo até en mi cuello, dejándolo caer sobre el escote de mi blusa de lino blanca. Iván me dijo que estaba guapa, pero fue la mirada fugaz de un desconocido, y luego la de Adrián, quien casualmente también paseaba por el mercado, la que me hizo sentir realmente vista. Aquel día, al volver a casa, sentí el impulso de sacar la cámara antigua. Me vestí con una falda larga azul marino, blusa semitransparente y me senté en la terraza, las piernas cruzadas, el sol iluminando mi rostro. Me hice una serie de fotos jugando con las sombras de las plantas y la luz que se filtraba entre las hojas. Cada foto era un experimento, una manera de probarme a mí misma, de descubrir cómo cambiaba mi expresión según la postura o el accesorio. Por la tarde, al tender la ropa, noté a Adrián en su balcón, restaurando una silla de madera. Nuestros ojos se cruzaron, él levantó la mano con el martillo, yo le devolví la sonrisa. Nada más, pero sentí una oleada de energía recorrerme. Me imaginé, solo por un segundo, cómo sería posar para él, cómo me vería a través de su lente. No había deseo de exhibirme para otros, solo la necesidad de que alguien, alguna vez, me viera de verdad. Unos días después, mientras Iván trabajaba hasta tarde y la ciudad parecía sumida en un letargo de calor, bajé al trastero a buscar una caja de libros. Allí, en la penumbra, encontré a Adrián revisando herramientas. El silencio era absoluto, salvo por el eco de nuestros pasos y el zumbido lejano de la calle. ¿Te puedo pedir un favor?, preguntó él, con voz baja, casi tímida. ¿Puedo hacerte una foto? No como fotógrafo, sino como alguien que quiere guardar un momento real. No supe qué decir. Dudé, pero el ambiente era tan íntimo y seguro que asentí. Me apoyé contra la pared de ladrillo visto, jugué con el borde de la falda, crucé las piernas tímidamente, dejando que el vestido se deslizara sobre la piel. Adrián sacó una pequeña cámara, me miró un instante, buscó la luz entre las rendijas de la puerta y disparó una sola vez. Todo fue muy rápido, silencioso, pero cuando vi mi reflejo en sus ojos, sentí que ese momento era solo mío. Gracias, dijo él, devolviéndome la cámara. Nadie verá esa foto si tú no quieres. Me marché temblando, pero no de miedo, sino de emoción. Aquella noche, mientras Iván dormía, me puse la bata de seda, deslicé los dedos por la pulsera de cuero y la gargantilla de terciopelo, tumbada en la cama, mirando al techo. Pensé en todo lo que había descubierto sobre mí misma, en todo lo invisible que había salido a la luz este verano. Las semanas pasaron, y con ellas, la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Guardé la foto que me hizo Adrián en mi caja de secretos, junto a las demás. Cada vez que la miraba, sentía un pequeño vértigo, ¿y si el mundo viera lo que yo he descubierto? ¿Y si, al fin, dejó de esconderme? Una tarde, mientras la tormenta rugía sobre Madrid, abrí la ventana y dejé que la lluvia mojara mis brazos desnudos. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre, viva, expectante ante lo que estaba por venir.
El verano estaba terminando en Madrid, pero el calor seguía pesando en el aire, como si la ciudad misma temiera soltar el último suspiro antes de cambiar de estación. Las rutinas en casa con Iván se habían vuelto cada vez más distantes, casi coreografiadas. Por las mañanas, yo preparaba el desayuno en silencio, con la radio de fondo, mientras él revisaba su agenda en el móvil. A veces, sentía que nuestras vidas se deslizaban en paralelo, como trenes en vías distintas, incapaces de encontrarse ya. Me vestía cada día con esmero, aunque solo fuera para mí, a veces, falda larga y blusa de seda con escote sutil, otras veces, pantalón palazzo de lino y camisetas ajustadas. Los detalles pequeños, un lazo de raso en el tobillo, pulsera de cuero, medias finas con costura, pendientes largos, eran mi forma de decirme, estás viva. Eres tú. Incluso el perfume lo elegía según mi estado de ánimo, a veces floral y suave, otras, más especiado, como un secreto. Aquel viernes, mientras la ciudad se preparaba para una tormenta anunciada, el aire estaba cargado de electricidad. Me sentía inquieta, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Al mediodía, recibí una nota por debajo de la puerta, escrita en la misma caligrafía que las anteriores. Esta noche, Madrid será solo tuya. No tengas miedo de brillar. No había firma, pero no la necesitaba. Supe que era de Adrián. Al caer la noche, la tormenta empezó. Relámpagos iluminaban los tejados, y la lluvia golpeaba los cristales con fuerza. Me preparé con más cuidado que nunca, elegí un vestido largo de gasa negra, de tirantes finos, que dejaba mi espalda casi desnuda. Debajo, medias transparentes y en el cuello, la gargantilla de terciopelo negro. Los pies descalzos, uñas pintadas de color vino. Me puse unas gotas de perfume detrás de las orejas, y me recogí el cabello en un moño suelto, dejando caer un par de mechones sobre la frente. Mientras Iván dormía, salí al balcón. Afuera, la ciudad parecía sumida en un hechizo, el cielo rugía, los relámpagos dibujaban sombras extrañas en las fachadas, y el agua resbalaba por mi piel desnuda. Cerré los ojos y dejé que la lluvia mojara mi vestido, pegándolo al cuerpo. Era un instante de libertad, de pura vida, como si por fin me atreviera a existir sin pedir permiso. De repente, vi la luz del balcón de Adrián encendida. Lo vi asomarse, su figura recortada contra el destello de la tormenta. No hubo palabras, solo miradas, la suya, directa y serena, la mía, temblorosa pero decidida. Levantó la cámara y me preguntó con un gesto mudo. Asentí. El flash iluminó la noche una sola vez. Yo, envuelta en la lluvia, el vestido pegado a la piel, la gargantilla brillante bajo el agua, mirando directo al objetivo. Fue solo un segundo, pero sentí que algo dentro de mí cambiaba para siempre. Volví a entrar en casa, empapada y temblando. Me envolví en una toalla y me miré al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, me reconocí, no como esposa, ni como madre, ni como la vecina correcta. Era Daniela, simplemente yo. Esa madrugada, mientras Iván seguía dormido, empaqué una pequeña maleta. Dentro, solo lo esencial, 2 vestidos, la cámara, las fotos que guardaba en la caja secreta, la pulsera de cuero, el perfume, un cuaderno vacío y mi libro favorito. Me puse la bata de seda y, descalza, recorrí la casa en silencio, acariciando los muebles, despidiéndome sin lágrimas. Sobre la mesa de la cocina, dejé una nota para Iván. Gracias por todo. Hoy elijo ser yo. No sé a dónde voy, pero no quiero seguir sin sentir. Al salir al pasillo, la lluvia había cesado. Las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos. Bajé las escaleras sin hacer ruido, el corazón latiendo con fuerza, pero sin miedo. Al cruzar el portal, vi una sombra esperándome junto al portal. Era Adrián, con una chaqueta sobre los hombros y la cámara colgando del cuello. No me dijo nada. Solo me tendió la mano, y yo la tomé. Juntos, caminamos bajo las farolas mojadas, sin hablar,
como si ya todo estuviera dicho. No sabía a dónde íbamos, solo que esta vez caminaba hacia una versión de mí misma que siempre había estado esperando. En la esquina, Adrián se detuvo y me susurró. ¿Lista para descubrir lo que hay más allá? No respondí. Solo sonreí, sentí la pulsera de cuero en mi muñeca, y miré el horizonte de la ciudad, donde el cielo empezaba a aclararse tras la tormenta. A lo lejos, un trueno volvió a rugir, como un presagio de que nada sería igual después de esa noche. La historia, quizás, solo acababa de empezar.